Hola, muy buenos días a todos. Confío les da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos muy contentos de tenerlos este día. Aquí en Chihuahua es un día muy refrescante, nos está lloviendo, así que todos bienvenidos. Vamos a iniciar con este tema que es beneficiario controlador, que es un tema que, bueno, a muchas de las organizaciones pues es de gran interés y de gran ayuda para nuestra labor diaria, ¿sí? Recordamos que este evento lo podemos realizar gracias al apoyo que nos brinda ANADE, que es un colegio de contadores, perdón, de abogados que nos apoyan en todos estos temas legales para todas aquellas organizaciones que requieran alguna asesoría legal. Pueden al finalizar el evento dejarnos en el chat todo lo que sean sus preguntas o sus peticiones para que algún abogado de ANADE pueda apoyarles en esta parte. Les recordamos las reglas. Por favor, mantener sus micrófonos apagados. Las preguntas las vamos a resolver al final o bien las pueden escribir en el chat durante la sesión. La presentación se les hará llegar a sus correos electrónicos junto con el link de la grabación. Vamos a aplicarles una encuesta de inicio y de cierre para que por favor nos ayuden con ellas. Esto nos sirve a nosotros para conocer pues el grado de atención y de conocimiento que tiene cada uno de ustedes durante este webinar. Vamos a proceder a la encuesta de inicio para que por favor nos puedan ayudar. Listo. Bien, para todos aquellos que no nos conocen, les recordamos que aquí en Confío realizamos actividades que impulsan la transparencia y las buenas prácticas de organizaciones de la sociedad civil. Hacemos su evaluación y su acreditación para así favorecer la sustentabilidad de las organizaciones de la sociedad civil. Para mayor información, los invitamos a que visiten nuestra página web que es www.confio.org.mx. Vamos a proceder a presentar a nuestro expositor el día de hoy, que es el licenciado Hugo Manuel Gaitán Muñoz. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua en el 2006, especialista en Derecho de Consumo por la Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha en el 2008, máster en Impuestos por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua en el 2009, catedrático en la Universidad Regional del Norte y en la Universidad Autónoma de Chihuahua en diversas materias como de Derecho Administrativo, Fiscal, Introducción Civil Mercantil, Corporativo y Constitucional del 2009 al 2019. Director Administrativo de SER Creación Social, AC, del 2015 al 2018 y actualmente es candidato a grado de doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado, abogado certificado por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y abogado senior en Exen de Abogados, especializados en fiscal, administrativo, corporativo y comercio exterior. El día de hoy nos va a estar acompañando para impartir este webinar de beneficiario controlador. Le dejamos la palabra a Hugo. Muchas gracias por acompañarnos. Te cedemos el micrófono. Muchas gracias por la presentación y por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Una vez más, por gusto. La verdad es que este es un tema que le exige mucho a la gente por la complicación y por los presupuestos técnicos que hay que conocer antes de siquiera empezar a tratar de estudiarlo. Y para la sociedad civil yo entiendo que es un poquito a veces difícil acercarse a formalizar muchas cosas y a asesorarse por estos costos. De esa parte les puedo hablar de que en Exen de Abogados y en la NADE tenemos este compromiso pro bono y se pueden ir acercando todos ustedes en sus necesidades de este tipo y de naturaleza. Tenemos mucho compromiso y no nada más yo, sino al menos 20, 30 aquí en la ciudad y en el estado somos más. Y a nivel nacional esto se extiende a más de 1,500 abogados. Entonces es importante que sepan que tienen estas opciones ahora sí que si no bajo costo, cero costo, porque entiendo que capacitarse cuesta y que el tiempo cuesta. Entonces muchas veces el reto mayoritario para las asociaciones civiles es el personal para capacitarse. O sea, ¿cómo tengo a quien se capacite y especialice cuando no tengo tal vez pues un contador, un administrador o alguien dedicado específicamente a estas funciones tan administrativas?
Y la recomendación es, si no lo tienes, no lo hagas. Busca un socio independiente, busca una firma que te pueda asesorar o que te pueda dar esta colaboración. Busca este voluntariado de profesionistas, que también creo que es un área que podemos mejorar, el cómo acercar más este voluntariado a la sociedad civil. Por mi parte, les comento, yo mismo fui parte de una asociación civil y viví, así como lo han hecho ustedes, el bateo de la donataria autorizada. Entonces yo sé que es difícil, yo sé que no es tan simple y más que nada cuando nunca has hecho algo así. Entonces, a veces el tema de la tramitología o de que pues tal vez somos un grupo que todavía no está constituido o somos una asociación civil que se constituyó en los 80 y no se ha vuelto a actualizar nada en sus asambleas, o de que pues no han tenido dinero para actualizar y la última asamblea la hicieron en el 2005. Entonces muchas veces es esta tarea de vamos a poner al corriente la vida corporativa de la organización. Y en ese tema, lamentablemente, hay este punto del lavado de dinero, de las actividades vulnerables y de la desconfianza que tiene la autoridad fiscal a muchos malos usos que le han dado históricamente a la sociedad civil. Entonces, esto no es una presión nueva de esta administración que uno le quisiera echar la culpa de todo, pero no siempre la tiene. En este caso, tanto la GAFI, que es el grupo, siempre se me reburujan en todo GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, desde hace muchos años, no voy a tratar de ser muy poco teórico y muy aplicado, entonces nada más vamos a dar este primer contexto. Desde hace muchos años, por cuestiones de derecho internacional y por convencionalidad, se generó esta corriente de vamos a ponernos todos en el mismo estándar, ¿no? Y para perseguir esta parte de lavado de dinero, de identificación de operaciones susceptibles al lavado de dinero, se crearon estos criterios y estas convenciones y los gobiernos fueron haciendo compromisos para irse adaptando a esta corriente y tener una mejor normatividad, una mejor ley para poder tener un mejor control y vigilancia sobre estas actividades que se identificó internacionalmente que eran susceptibles al crimen organizado, al lavado de dinero y al terrorismo. Entonces, desde Sudamérica, el centro, Latinoamérica, Asia, Europa, se identificaron estos casos, estas tendencias y estos patrones en los que se señaliza que fortaleciendo estas áreas se puede reducir la incidencia. Y creo que hay también un particular punto de interés en el que si fortaleces estas áreas, se puede mejorar y ayudar a la sociedad civil. Creo que todos hemos visto que en los últimos 10, 15, 20 años, la sociedad civil ha crecido y en buena medida por el compromiso de las personas a, a hacer mucho de lo que el gobierno se queda corto, de lo que la autoridad... Listo, ¿ya me escuchan? Ya. ¿Ya se escuchan? ¿Me avisan, por favor? Sí, ya se escucha, perdón. Ok, gracias. Sí, ya se escucha. Continuamos. Entonces, en estas corrientes de regularización y de formalización y de profesionalización, se le subió la vara a muchas empresas o a muchos pequeños negocios y a muchas asociaciones civiles que no tienen esta capacidad organizacional. Entonces, la labor ahorita es cómo le hacemos para que estas asociaciones civiles tengan esta profesionalización, obtengan esta estructura que les permita cumplir con estas obligaciones. Creo que Confío y muchas otras como FECHAC y muchas otras hacen una buena labor en cómo asistir, capacitar y mejorar las condiciones de la sociedad civil para cumplir con estas obligaciones. Ya dicho esto, ahora sí entramos a lo que es la materia. Si me permiten compartir pantalla.
Un momentito. Listo. ¿Sí pueden ver ya el monitor? ¿Sí pueden ver ya la pantalla de la presentación? Sí, se ve bien. Ok, Adelante. continuamos. Entonces, vamos a tratar de manejar esto de una forma muy, ¿cómo lo puedo decir? Aplicada. Que yo sé que ustedes, tanto como que la ley, no, tal vez no todos ustedes tengan una formación legal, entonces voy a tratar de explicar la ley. Me comentaban que la mecánica es un poquito del tema este de al final preguntas. Sin embargo, quiero abrir la invitación a quien tenga alguna duda durante la presentación. Con todo gusto, si levanta la manita y si me asiste la gente, confío y yo no, porque yo no lo veo. Con mucho gusto hacemos la atención a responder la pregunta. Prefiero que se desarrollen estas dudas y que no se les vayan a olvidar. Y aprovecho si alguien tiene una duda antes de comenzar. ¿Nadie? ¿Una de las dos? Ok. Creo que aquí está un chat, no lo estaba viendo. ¿Me apoya? Confío, por favor, a ver si hay alguna pregunta en el chat. Sí, claro, no, adelante. Ok, Cualquier pregunta aquí te vamos interrumpiendo. gracias, muy amable. Ok, entonces vamos a entrar de los temas específicos de la presentación, los que están marcados porque así se combinó con la gente confío, es quién es y cómo lo identifico y cómo identificarlo, cómo determinar quién es el beneficiario controlador, qué datos y documentos se requieren para identificarlo, cuándo se debe proporcionar esta información al SAT, cuáles son las multas por no cumplir con esta obligación. Entonces, vamos a empezar un poquito con el tema. Y hablando del beneficiario controlador, hablábamos de que es esta corriente internacional de identificación de figuras o de instituciones o de figuras jurídicas creadas para limitar el lavado de dinero, la delincuencia organizada, el crimen organizado. Y en este tema no se limita a las asociaciones civiles, sino toda persona moral en la que se crea un patrimonio y en la que se crean obligaciones, va a tener la obligación de identificar el beneficiario controlador. Desde el 1 de enero del 2002, en esa reforma, se maneja la creación del beneficiario controlador. Ya antes había existido algo parecido en cuestiones de actividades vulnerables, pero era una referencia, no propiamente una obligación fiscal. Era algo de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones Provenientes de lavado de dinero o de operaciones de la FIPIORPI. Y identificamos que la obligación de identificar al beneficiario controlador
en las personas morales, fideicomisos, mandatos o cualquier otro tipo de acto jurídico que tenga una estructura, ya sea un contrato mercantil, una asociación en participación, cualquier creación legal que se haga para establecer activos, recursos, para buscar un fin, cualquier actividad como que diría de empresa, tiene la obligación de estar identificando el beneficiario controlador. ¿Qué es ahora sí el beneficiario controlador? El beneficiario controlador es aquel sujeto que obtiene un beneficio directo o indirecto. La norma o la regulación señala que puede ser una persona o un grupo de personas físicas. Un beneficiario controlador no es una persona moral dentro de una persona moral. Los beneficiarios controladores son personas, son individuos. Es un Juan Pérez, es un Martín Martínez. Es esta persona parte o que tiene una relación con una persona moral, una empresa, una asociación civil, ya sea con o sin fines de lucro, que directamente o por medio de cualquier acto jurídico obtiene un beneficio, ya sea derivado por la participación de la persona moral, un fideicomiso y demás, que ejerce derechos de uso, goce o disfrute, o sea, se aprovecha, tiene la disposición de un bien o cuyo nombre se realiza la transacción. Tal vez yo no tengo una participación directa, pero lo que se genera de esta empresa llega a mi cuenta. O tal vez yo no tengo control de las cuentas, pero yo recibo el vehículo, yo recibo el pago de la renta, o yo recibo en especie los beneficios de esa operación. Hay esta parte de simulación, de engaño, de aprovechamiento. Otro escenario es que directa o indirectamente o de forma contingente ejerzan control de la persona moral. ¿Qué significa esto? Tal vez a mí no me beneficia, pero al yo controlarla, manipulo condiciones para beneficiar a otra persona moral, que esa sí me beneficia. Entonces yo no tengo que tener una identificación directa de aprovechamiento, de enriquecimiento. Simplemente, si yo tengo un beneficio económico o yo tengo un control sobre la persona moral, yo soy un beneficiario controlado. Ojo aquí, hay dos elementos para identificar el beneficiario controlador: la cadena de titularidad y la cadena de control. La cadena de titularidad es aquella en la que se establece quiénes son formalmente reconocidos como los que participan en las decisiones. Y la cadena de control son aquellos que efectivamente lo ejercen. Tal vez yo no sea el accionista, tal vez yo no sea el representante legal, tal vez yo no sea el administrador único, pero yo tengo la contraseña de la banca por internet y por lo tanto yo tengo el dinero. Tal vez yo no sea ni siquiera uno de esos, yo sea el abuelo de todos los nietos y ellos pusieron la asociación civil o ellos pusieron la SA y yo les digo, ¿sabes qué? Juanito, Paquito y Luisito, hagan esto, no hagan esto, compren aquí, vendan allá. Yo no necesito que me traigan dinero, yo quiero pagadas estas cosas. Ustedes le venden a este no le vendan, a este dale este precio, a este dale este otro. Y hay un control material sobre las operaciones. Yo sé que aquí entre ustedes no pasa, pero en las asociaciones civiles en Turquía dicen en el chisme de que de repente una empresa crea una fundación y esa fundación le da beneficios nada más a los hijos de los trabajadores o le da beneficios nada más a las esposas de los trabajadores y disfrazan una prestación de seguridad social o una prestación laboral a través de una asociación civil. Entonces, el control sobre las acciones del objeto social de la fundación turca de la que hablamos estaría manipulando los beneficios de la donación
o el fondeo por el que se le da el beneficio fiscal de la deducción a la asociación civil. Obviamente estamos hablando de algo irregular, algo ilegal, no porque ustedes lo hagan, sino porque pasaba en otras partes, es que se tiene esta exigencia de reducir de reducir esta exposición a manipulación de terceros o involucrados en la persecución del objeto social y sus activos y sus recursos. Entonces, para evitar esto, la autoridad quiere que cuando tú constituyas o cuando ya existes, cuando tú constituyes ahorita una asociación civil, el notario tiene la obligación de que tú identifiques quién es el beneficiario controlador. Tú identifica quién tiene el control efectivo. Tú manifiéstame quién va a tener capacidad, facultades de dominio. Tú manifiéstame quién va a participar en en el consejo directivo o quién va a ser el Hugo, gerente de área. Adelante. perdón, nos están poniendo aquí una pregunta, Carolina Guerrero. ¿Cómo te respaldas de que la información proporcionada por el beneficiario controlador es confiable? Es decir, ¿qué tal declara ser soltero y resulta casado, pero no te dio información relativa o no lo declaró? Ahorita estamos en el punto 2. Primero es saber quién es. Más adelante me parece que es el punto 3 o 4. Es donde vamos a hablar específicamente del rigor documental. Es parte de la presentación. No quiero no contestarle, nada más si yo diría que el tres cuartas partes de la presentación es lo que acaba de preguntar ella. ¿Sí me explico? Sí, muy bien, Ok, adelante. ok, entonces, en el tema de cómo identificar, cómo determinar, ya decíamos, ok, hay cadena de titularidad y hay cadena de control. En el caso de que el beneficiario controlador es la persona que impone decisiones en las asambleas, es el que nombra, quita y pone, destituye, asigna. Este va a ser el gerente, este no. Y no son decisiones de asamblea. Entonces, yo sé que es común o un poquito en uso de que pues, tal vez haya asociaciones civiles familiares y también hay asociaciones civiles un poquito informales en que pues querían constituirse y son mamá, papá, tía, sobrino, y pues no hay asambleas y las decisiones la toma la tía que sí tenía la motivación de ayudar. Entonces, lamentablemente estas prácticas, no estoy diciendo que estén prohibidas, simplemente están ahora más reguladas para que estén documentadas. Y lo que yo recomiendo es, mejora tus asambleas, documenta tus procesos. Ahorita que decían ahorita, ¿cómo demuestro? Con evidencias. ¿Cómo demuestro? Con una confirmación, con un consentimiento informado. Ahorita vamos a llegar a esa parte más adelante. Eh, entonces, el beneficiario controlador es esa persona que impone en las asambleas, que impone decisiones, que destituye, que nombra, que dice, ahora sí vendes, ahora no vendes, ahora es esto, o si es una asociación civil, le vamos a comprar los materiales para el evento de tal fecha a tal proveedor. ¿Por qué? Porque ese proveedor es el que nos da los nativos. Entonces ya estás ahí teniendo un interés o un posible acto de elusión fiscal, no de evasión, sino de que se está haciendo un beneficio para quien tiene una venta asegurada en volumen. Y tal vez no sea ilegal, sin embargo, es mejor que tú tengas un debido proceso de compra documentado, en el que ese debido proceso de compra documentado se hacen tres cotizaciones y se presenta una elección en la que presenta mejores condiciones o mejor precio. En el segundo caso, hablamos de que si no tiene actos de control, mantiene la titularidad de más del 15% del capital social. Aquí hablamos de temas de control efectivo. Tal vez yo no sea quien aparece en los cheques, pero a la hora de una decisión, yo tengo un control mayoritario sobre las votaciones y a mí se me puede identificar como beneficiario controlador. Este escenario es el que más les conviene reconocer. Ojo, ser un beneficiario controlador no es un delito, no es algo malo, no es algo
que te haga objeto de una sanción. Es de que tú estás señalando que formal, material, omisa o indirectamente, alguien está haciendo las decisiones. Formalmente, lo que debe ser es que si yo soy un consejo directivo y yo soy un administrador único, yo soy un socio mayoritario, yo soy un asociado con mayor participación, yo soy un presidente, yo soy un director, yo tengo facultades de dominio, entonces yo soy beneficiario controlador. ¿Y qué sigue? Ah, ok, pues ya identificamos que hay uno que impone las decisiones, pero que también tiene la titularidad y es el director de la administración y la estrategia, es el que crea las políticas. Ah, pues ¿sabes qué? Ese administrador único con facultades de representación, que aparte es el titular del consejo, es el titular de la presidencia del consejo y dirige la administración, él es tu administrador, él es tu beneficiario controlador. Ah, es un todólogo, sí, es un todólogo, porque él es el que hace todo. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesita hacer la asociación civil. Alguien que le hace a todo. Ok, ¿cómo le haces? Bueno, pues más adelante vamos a ver cuáles son los documentos y cuál es la forma en la que tú vas a mantener y conservar un expediente y vas a desarrollar una política de cumplimiento. Entonces, una vez que se identifica quién es, ya identificamos, ah, pues es el representante legal, es el director, es el administrador único, es el presidente del consejo o es el director administrativo. Vamos a suponer que en unas asociaciones civiles, por su estructura administrativa o su estructura corporativa, son capaces de identificar un director de proyectos, un administrador único o un presidente del consejo y un representante legal. Entonces ya tienes 4 personas que tú puedes señalar y reconocer como beneficiario controlador. Ya identificaste quién va a ser beneficiario controlador. Ahora sí, ¿qué sigue? Ya identificaste quiénes son. Ahora vamos a hacer la identificación. Y para eso, la resolución miscelánea fiscal y, y el código fiscal tienen reborujado entre el artículo 32 B ter y el 32 B quincues una serie de condiciones que vamos a explorar para explicarles o tratar de explicarles esta parte de cómo cumplir. Entonces, Hugo, sí, aquí nos están preguntando, ¿los consejeros tienen estos poderes también? ¿Se consideran beneficiario controlador? Ejemplo, poderes de administración, abrir, cerrar cuentas. si la facultad no le da dominio, no. Si es de administración, puede ser que sí. Habría que revisar los términos de cómo está redactado el poder. Si son abrir y cerrar cuentas, teóricamente estamos hablando de que sí. Aquí tiene que hacerse un análisis más específico. ¿A qué me refiero? Tal vez tú nada más tengas la facultad de abrir y cerrar cuentas bancarias, pero no tengas la capacidad de firmar o de disponer de fondos. Entonces ya no estás en el sujeto. Si tú eres nada más un representante nombrado o delegado para presentarte en una institución bancaria y aperturar una cuenta no te da acceso, aperturar una cuenta no te da control. Sin embargo, si por los términos en que está ese poder, efectivamente a ti te dan facultades de dominio o facultades de control sobre esa cuenta bancaria, entonces sí estaremos hablando de que hay un control efectivo sobre los recursos y sí estaremos hablando de identificarlo como un beneficiario controlador. No sé si respondo a la pregunta. Sí, sí, muchas gracias, Hugo. También nos están poniendo aquí, todos los que aparecen en el acta constitutiva deberán ponerse en las declaraciones de antilavado. Estamos hablando de cosas diferentes. Antilavado es una cosa, beneficiario controlador es otra. Beneficiario controlador es una obligación que tienes de integrar en tu contabilidad un expediente en el que identificas al beneficiario controlador. Ahora, en antilavado estamos hablando de que si tú eres una donataria autorizada
y tú estás en operaciones que rebasan el umbral, tú tienes que tener un expediente de cumplimiento de actividades vulnerables y tú tienes que presentar avisos por donativos que rebasen el umbral. Estos son cosas independientes. No sé si me expliqué en esa distinción. Sí, Hugo, muchas gracias. También aquí me están poniendo otra pregunta. Dice, por la estructura de la institución de una IAP, entonces son los miembros del patronato, Dep- dirección general, porque el poder, da las facultades de apertura y cierre y controla dispositivos bancarios. el elemento de control, si se da parejito a todo el patronato, sí podrían llegar a ser beneficiario controlador todos los integrantes del patronato. Yo no sé en qué forma esté constituido y los estatutos de tu institución de beneficencia pública. Sin embargo, en el tema del control, de la gobernanza, de la estructura directiva de tu organización, tienes que ver a quién se le dieron facultades. Si todo el patronato tiene facultades, ahí sí estamos hablando de una situación de que todos son beneficiarios controlados. Entonces habría que revisar en qué términos otorgas esas facultades o si sea conveniente revisarlas y revocarlas para reducir la exposición y las obligaciones. Porque yo sé, antes era muy común esto de que, y quedará facultado todos los socios. Espérame, estamos hablando de una empresa con 150 socios. Para empezar es carísimo generar un poder en esas condiciones, pero aparte no es práctico y no te da un control real sobre las operaciones. Yo sé que puede ser muy cómodo. ¿Quién tiene poder? Todos. Pero la realidad es que estás hablando de que si estás manejando recursos provenientes de administración pública, si estás manejando recursos provenientes de donativos, si estás manejando recursos provenientes de algún programa, estás siendo objeto de mucha fiscalización. Y por eso es que estamos teniendo este tipo de nuevas obligaciones. ¿El beneficiario controlador es un expediente o es una obligación por la que vas a tener que dar un expediente de identificación? Vas a tener que desarrollar un programa de cumplimiento, vas a tener que desarrollar o darle recursos y facultades a un oficial de cumplimiento, alguien encargado no solo de obtener la documentación, sino de mantenerla, actualizarla y en el caso de un requerimiento de la autoridad, proporcionarla y que esté informado del estado del expediente de beneficiario controlador para poder dar cumplimiento a cualquier requerimiento. Porque si hay alguna irregularidad, hay alguna deficiencia, hay alguna manipulación o error, hay sanción, que también vamos a ver más adelante. ¿Alguna duda en esto? ¿Continuamos? Sí, y nos están poniendo una más. Dice, ¿esta obligación aplica para todos los entes? Quiero decir, para cualquier persona moral. Cualquier persona moral, mercantil, civil, agraria, cualquier tipo que tenga su denominación, mientras que tenga, esta constitución, tenga recursos y tenga una actuación, tenga un registro federal de contribuyentes, exista legalmente, tiene la obligación de identificar un beneficiario controlador. Las asociaciones civiles tienen obviamente un tratamiento diferente porque se entiende que no son lucrativas. Sin embargo, siguen teniendo la obligación de identificar al beneficiario controlador. ¿Por qué? Porque trata de protegerse su objeto social y trata de protegerse su naturaleza no lucrativa. No sé si respondí la pregunta. Sí, muchas gracias, Hugo. También nos están poniendo aquí, ¿puede ser el presidente del patronato y el representante legal el beneficiario controlador? Sí pueden serlo, nada más tendremos que ver los términos de la constitutiva o de el mandato o poder por el que se le hayan dado facultades. Efectivamente, el presidente del patronato titularmente ejerce control y el representante legal o el administrador efectivamente, dependiendo los términos en los que está redactado la constitutiva y sus estatutos, pueden tener control. Ahora, es posible que tú tengas figuras de condicionantes en el que digas,
el presidente del patronato por encargo o el presidente del patronato por resolución de asamblea. O sea, se le dan facultades limitadas y se le asignan facultades por proyecto, tal vez de que el presidente del patronato en materia de contratación de personal, el presidente del patronato en materia de adquisición de insumos, pero con la aprobación del secretario o el tesorero. Y así estamos hablando de figuras de gobierno corporativo en las que se reducen facultades, pero para efectos de este expediente, para efectos de esta obligación, yo sí lo reconocería como un beneficiario controlador. Ahora, te conviene que tu presidente, que tu presidente de patronato sea beneficiario controlador porque se presume que es el que debería hacerlo. Entonces estás bien. O sea, si tú me identificas a tu presidente de patronato como beneficiario controlador, en una estructura convencional, uno esperaría que él es el beneficiario controlador. Lo raro sería que tú me dijeras, ay, pues yo tengo un presidente de patronato, pero nunca viene. Es más, no viene ni a firmar. ¿Quién es? No, pues es que era fulano de tal, pero ya cambiamos de administración y ya no lo cambiamos nunca, que es muy común. Entonces, muchas veces esta falta de actualización de actas de asamblea genera esta discrepancia entre lo que le manifestamos a las asambleas y lo que hacemos en el día a día. Entonces, a la hora de que tú dices, voy a ver quién es mi beneficiario controlador, y tú vas a tus actas de asamblea y dices, no, pues mi acta de asamblea es del 2012, mi constitutiva es del 2010, y era fulanito de tal, y ya no viene, ya no participa, o ya no está vivo, ¿qué haces? No, pues vas a tener que ver cómo actualizar esa acta de asamblea o esa estructura organizacional mediante un acta de asamblea para poder decir, ah, pues conforme a mi acta de asamblea, el presidente de mi patronato le otorgaron estas facultades y yo lo reconozco a él como beneficiario controlador. Y ahora sí, integras un expediente de identificación y de aquí en adelante lo mantienes actualizado. ¿Algo más? Pusieron aquí. Entonces, ¿cuáles serían las palabras clave que determinan que es beneficiario controlador en los instrumentos, actas y o poderes? Las palabras claves para poder decir beneficiario controlador, yo no lo diré palabras, son dos conceptos. Uno es cadena de titularidad. ¿Qué significa eso? El que tú dices que es el titular, y cadena de control, el que efectivamente toma las decisiones. Entonces, si te quieres ir a palabras clave, lo vemos en la presentación. A ver, damos un poquito para atrás. Mira, hablamos de imponer directa o indirectamente decisiones en asambleas generales, de accionistas, socios u órganos equivalentes, nombrar o destituir la mayoría de los consejeros y administradores o sus equivalentes, mantiene titularidad de los derechos que permitan directa o indirectamente ejercer el voto respecto de más del 15% del capital social. Dirige directa o indirectamente la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. Si tú identificas esos tres elementos, estamos hablando de cadena de control. Si tú identificas estos dos elementos, yo manejaría que estás hablando de titularidad. Entonces, si avanzamos un poquito con el tema, es hablar de la regla 28121, señala que tú tienes la obligación de identificar, obtener, conservar la información actualizada sobre el beneficiario controlador. ¿Quién va a ser el beneficiario controlador? Él o los que tú identificas como que tienen la titularidad o el control de las decisiones, los activos, los recursos de la organización. Entonces, si hablamos de que tú tienes la obligación de identificar, obtener y conservar la información actualizada sobre el beneficiario controlador,
que incluye la implementación de procedimientos de control internos debidamente documentados que sean razonables y necesarios para obtener y conservar la información sobre la identificación de los beneficiarios. ¿Qué significa esto? Tú tienes que tener un librito, tienes que tener un expediente, tienes que tener documentos, tienes que tener datos que tú digas, fulano de tal es mi beneficiario controlador y yo te lo identifico, te lo presento para que lo conozcas de la siguiente manera. En la regla 281-21 habla de identificar, verificar y validar adecuadamente al beneficiario controlador. Para efectos de lo anterior, esto se refiere a cómo vas a saber que tienes el dato correcto. Ahorita decían por ahí en las preguntas, ¿qué tengo que pedirle? ¿Qué tengo que pedirle? Bueno, antes del qué está el cómo. Entonces yo tengo que tener identificación, verificación y validación. Y tengo que tener, obtener, conservar, mantener. Y tiene que ser fidedigna, completa, adecuada, precisa y actualizada. Todo lo demás lo pueden ver como para consulta. Obviamente la presentación está a su disposición. La obligación es conservar la información de la cadena de titularidad y de la cadena de control, la documentación que sirva de sustento para ello, así como la documentación comprobatoria de los procedimientos de control internos a los que se refiere el primer párrafo de la regla. Ahora sí, proporcionar, permitir acceso oportuno a las autoridades fiscales y otorgarles todas las facilidades para que accedan a la información. A ti te llega la autoridad y te dice, ¿dónde está tu expediente de beneficiario controlador? Tú tienes la obligación de entregarlo. Tú tienes la obligación de tenerlo. Y si no lo haces, te van a sancionar como si no estuvieras presentando tu contabilidad y tiene sus sanciones. Vamos a verlas más adelante. ¿Qué datos vamos a pedir? La regla 28122 establece que las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes, fideicomisarios en el caso de fideicomisos, así como partes contratantes o integrantes en el caso de cualquier otra figura jurídica, deberán integrar como parte de su contabilidad la siguiente información. La información que mantendrán las personas morales y las fiduciarias, nos damos de una vez a este. Estos son los datos. Esta es una tablita que nosotros extraemos de la regla 28122. Esta reglita, esta tablita nos deja visualizar qué es lo que tú tienes que obtener del beneficiario controlado, qué es lo que tú tienes que recibir de él. Tú tienes que saber su nombre con apellidos, los debes y que deben coincidir con el documento que se identifica. Tienes que señalar un alias o la ausencia de que haya uno, la fecha de nacimiento y si aplica la defunción. El sexo, no estamos hablando de género, estamos hablando de sexo. El sexo como conste en los medios legales de identificación. Este es un tema que se va a ir complicando por cuestiones de derechos humanos. Si a ti te manifiestan, yo soy hombre, y se identifican en una identificación que dice femenino, tú lo puedes aceptar, pero tienes que validarlo. Y en muchos casos debe existir un acta de cambio de sexo. Entonces, lo recomendable es que lo aceptes, hagas una observación y le requieras el documento en el que te manifiesta esa transición. Aquí no se trata de que como oficial de cumplimiento tú te pongas a negarle a todo mundo y decir esto está mal, esto está mal, esto está mal. Se trata de que tú recibas lo que tengas, hagas observaciones y hagas un requerimiento. Esto es un proceso, no es algo que haces una vez y ahí se murió. Cumplir con las obligaciones del beneficiario controlador es una tarea constante, así como presentar pagos provisionales del SAT o pagos de nómina. Constantemente tienes que tener seguimiento a tu expediente de beneficiario controlador. ¿Todos los días? No, no es todos los días. ¿Una vez a la semana? Tampoco.
pero tienes que tener constante seguimiento, tienes que tener programación, tienes que tener monitoreo. Si tú te fijas a ti mismo en tu política, yo voy a actualizar mis documentos de beneficiario controlador semestralmente, nadie te puede decir lo contrario. Aquí hay una situación en que la autoridad ha sido o muy negligente o muy buena gente. Quiero creer que es lo segundo. De manera que a ti no te han dicho cómo tienes que manejar tu programa de cumplimiento. Te dicen que tienes que hacer un esfuerzo razonado. Si tú eres una organización chiquita, que son 5 personas, y no le puedes dedicar personal, tiempo y esfuerzo semestralmente a estar persiguiendo a tus accionistas y representantes legales para que te den documentación, no lo hagas. Pero tienes que hacerlo. ¿Cuándo? Cuando puedas. Tienes que hacerlo. Yo no te diría que lo hicieras trimestralmente, porque si son más de 10, si son más de 5, mantener actualizado tu archivo de beneficio del controlador va a ser una tarea muy desgastante. Lo que puedes hacer en tus políticas es invertir la responsabilidad y decirle al momento que te firman el formulario, ¿sabes qué? Si tú tienes un cambio en tus datos, tú tienes 30 días para informarme a mí. Si no, la sanción es tuya. O pones una sanción. Pones una sanción. ¿Qué sanción? La que tú quieras. Una suspensión a participación en programas, la destitución del nombramiento del patronato, la destitución en proyectos. O sea, tú tienes esa capacidad de regularte. Y el consejo directivo, la asamblea o el patronato tienen que tomar en cuenta que si alguien te obstaculiza tener un adecuado cumplimiento a tu expediente de beneficio del controlador, está poniendo en riesgo la opinión de cumplimiento de la asociación civil. Y si pones en riesgo la opinión de cumplimiento de la asociación civil, ¿qué pasa? Pones en riesgo tu donataria autorizada. Entonces, esto es una obligación que tienes que ir desarrollando. ¿Te van a fiscalizar mañana? Es improbable. ¿Te lo van a pedir en un mes? No creo. Pero si te lo piden en 6 meses o si te lo piden en un año y no lo tienes y no lo tienes actualizado y no lo tienes o lo tienes incompleto, sí te van a sancionar. Entonces, esta es una situación en la que tenemos que hablar de prevención, tenemos que tener una cultura de legalidad y tenemos que tener un reconocimiento de la necesidad de irlo abordando. O sea, esto no es lo vas a resolver con, tengo mis 3 carpetitas guardadas en un cajón. Esto lo vas a estar trabajando constantemente. Entonces, estos documentos, los primeros 12, que está marcado ahí con la fracción números 12, son los más comunes. Hablamos de la nacionalidad o país de origen, el CURP, el país o jurisdicción de residencia, el tipo y clave de identificación oficial. Aquí estamos hablando de INE o pasaporte, preferiblemente, o cédula profesional, el RFC, o en su caso el Tax ID del documento del país de origen, cuando sean extranjeros, el estado civil con identificación del cónyuge, ojo aquí, y régimen patrimonial o identificación de la concubina o del concubino de ser aplicable. Datos del contacto, correo electrónico y números telefónicos, domicilio particular y domicilio fiscal. A partir de aquí, estamos hablando de relación con la persona moral o calidad que ostenta en el fideicomiso o figura jurídica. Ahorita decían por ahí, presidente del patronato. No, pues, ¿cuál es la naturaleza del presidente del patronato? No, pues es el director de proyectos, es el encargado de la dirección del consejo o del patronato, es el encargado de establecer, de establecer los informes. Lo que en tus estatutos hayas puesto, esas son sus obligaciones. Luego, grado de participación en la persona moral o en el fideicomiso o figura jurídica que le permite ejercer los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento.
o disposición de un bien o servicios que efectúa. Hablamos que no es lo mismo que yo sea un representante legal con facultades de dominio a que yo sea un gerente general que aparte tengo eh, tal vez un vehículo de la empresa. O que yo sea una asociación civil y yo sea un gerente de proyectos y la otra es que yo sea un gerente de operaciones. Y tal vez por eso tengo en mi resguardo un vehículo de transporte, porque en eso repartimos a veces donativos o despensas, cosas así. Entonces, ese grado de participación hay que tener cuidado cómo lo presentamos, porque tiene que coincidir y tener un respaldo documental. ¿En qué? En tus estatutos, tiene que tener respaldos en tus actas de asamblea, si tú tienes un libro de gerentes o un libro de actas del patronato. No todas las actas, y este es un error bien común, no todas las reuniones de las mesas directivas tienen que protocolizarse, tienen que gastarse en un notario para que se mantengan al corriente. Tú puedes tener un libro de actas de reuniones y tener minutas y levantar un registro de las decisiones. Y si tus estatutos así lo permiten, tú dejas de que dices, ¿sabes qué? No se protocoliza o no se inscribe si no cambia el objeto, conforme lo dice la Ley General de Sociedades Mercantiles, o si no te cambia los miembros o no te cambia estatutos. Pero si tú dices, ¿sabes qué? Vamos a desarrollar este proyecto, vamos a hacer esta compra, vamos a buscar apoyo de este programa social, vamos a hacer este programa para dar esta asistencia a este grupo vulnerable, tú lo puedes tomar en una minuta que se levanta y se integra en un libro de actas del consejo y no tiene por qué estar protocolizado. Tú lo puedes protocolizar si quieres, pero eso te permite tener un mayor control y respaldo documental de las decisiones y llevar un registro de quién tomó las decisiones y un respaldo de quién ejerce el control efectivo para que no te digan, es que el beneficiario controlador no es quien tú me dices, no, ¿cómo no? Mira, aquí están mis actas que manifiestan de que yo participé en el control o que yo ejercí esta decisión por acuerdo del consejo o por acuerdo del patronato. Pero para eso necesitas un respaldo documental y que tenga una debida documentación, que esté fechado, que esté firmado, que haya constancia, porque luego se quieren inventar después de 3, 4 años actas de cosas que pasaron y no tienen cómo registrarlo. Entonces, es importante tener este rigor documental en lo que hacemos para proteger lo que hacemos y para cuidar lo que queremos cuidar. No nada Hugo, más. Sí, perdón, adelante. nos preguntan, ¿el expediente del beneficiario controlador, quién lo guarda? ¿El contador o dónde se resguarda esta documentación? El expediente de beneficio controlador es parte de la contabilidad. Si tú no tienes más personal, mi recomendación sería que efectivamente lo hiciera el contador. Sin embargo, si el contador maneja o respalda la contabilidad fuera del domicilio fiscal, yo creo que lo correcto es que esté en el domicilio fiscal. Muchas gracias. Entonces, lo otra cosa es, lo ideal es que tú tengas un oficial de cumplimiento, que puede ser o no el contador. Ese oficial de cumplimiento o esa persona en la que tú deposites esta función es el encargado del resguardo, porque en sí el resguardar este expediente es una obligación en físico y en digital. Entonces hay que tener un sistema de gestión de información o un sistema de gestión de seguridad de la información o una política de seguridad de la información en la que tú digas, no, pues tengo este respaldo, tengo esta redundancia, lo guardo en la nube y están protegidos con contraseña de 2 fases o 2 etapas y solamente tiene acceso a estos datos fulano y mangano. ¿Por qué? Porque el que tengas acceso, que tengas control a estos datos, te da exposición a qué pasa si se pierden. Pues si a ti se te pierden porque se te inunda la oficina, pues podrías estar protegido. Pero si tú me dices que te lo robaron
y no tienes una contraseña, o que te lo robaron y no tienes una redundancia, o que te lo robaron y no tienes un respaldo en la nube, yo sí puedo decir como autoridad, lo hiciste perdedizo. Y si te lo robaron o no, tu obligación era conservarlo y te voy a sancionar igual. ¿Sí me estoy explicando? Sí, ¿Alguna? muchas gracias, Hugo. Ok, continuamos. Entonces, vamos en descripción de la forma de participación o de control directo o indirecto. Aquí es importante explicar, ahorita decían, el presidente del patronato, tiene que haber un documento en el que se explican las facultades del presidente del patronato. Si hablamos de unos estatutos, pues lo correcto es que hubiera un nombramiento o que hubiera un estatuto en el que se manifiesta que es elegido y su cargo tiene una periodicidad y tendrá una renovación eh, por 2 años hasta por 3 periodos. Así es generalmente como se manifiesta. Pero tú puedes poner que en la forma de participación es, tal vez yo soy presidente del patronato, pero aparte yo represento el 80% de las aportaciones al capital social o al capital constitutivo. Como asociaciones civiles, esto es diferente, pero en sociedades mercantiles o en sociedades civiles, no asociaciones civiles, sociedades civiles, la aportación y la participación tienen una proporción en función de la aportación al capital social. ¿Qué significa esto? Si yo aporto de un capital social de 100,000 pesos, 80,000 pesos, mi aportación es al 80%. Entonces yo tengo un control efectivo mayoritario. En las asociaciones civiles, las aportaciones tienen un tratamiento diferente. Pero supongamos, si materialmente yo pongo una casa, pongo un vehículo, pongo personal y pongo infraestructura, pongo oficinas para que se establezca una fundación o una asociación civil, tengo o no control efectivo sobre las operaciones. Si yo contrato a la gente y yo le pago, ¿soy realmente una asociación civil o somos empleados de esa persona que puso todo? Entonces, se puede presumir muchas cosas y también se puede presumir que se actúa de buena fe, pero lo correcto es que tengan un contrato de comodato o un contrato de mutuo o un contrato de arrendamiento para poder respaldar o una donación efectiva en el que yo dono a la asociación civil estos activos y recursos para que se persiga ese bien o ese objeto social. No lo quiero donar, lo otorgo en comodato, se los presto. El chiste es que existe esta documentación que tú puedas decir, él ya no lo controla, él no tiene control efectivo sobre lo que hacemos. Número de acciones, partes sociales, participación o derechos equivalentes, serie, clase, valor nominal y en el capital social. Como les digo, esto no aplica mucho para asociaciones civiles, pero es importante que lo conozcan. Entonces, esto propiamente no tendría que estar en su expediente de beneficiario controlador. Ustedes no manejan acciones. Lugar donde las acciones, partes sociales, participaciones, otros derechos equivalentes se encuentran depositados o en custodia. Tampoco aplicaría. Fecha determinada en la cual la persona física adquirió la condición de beneficiario controlador. Aquí se aplicaría. Lo decíamos en el tema del presidente del patronato. Tomo cargo en funciones desde tal fecha. ¿Cómo lo demuestras? Ah, pues con el acta de asamblea con el que se hizo su nombramiento o con la minuta de la reunión en la que se hizo la votación. Ahora, vamos a fecha en la que haya acontecido una modificación o participación o control de la persona moral y fideicomiso. Hay veces que muchas que no tienen ustedes un debido resguardo de sus libros sociales. Tienen su acta constitutiva y la tienen en copia simple, no tienen una copia certificada. Y a veces no tienen libros. ¿Qué significa libros? Un libro de asambleas, un libro de capital y un libro de movimientos sociales. Esos 3 libritos son los mínimos. ¿Qué significa? Que si ustedes tuvieron
tal vez cuando se constituyen a 30 asociados, de repente pueden ser 60, luego pueden ser 90 y luego pueden ser 20. Bueno, pues todas esas transiciones en las que se fueron añadiendo y removiendo deben estar documentadas. Debe haber la manifestación de renuncia de derechos. Debe haber renuncia a honorarios en los cargos. Obviamente, no los quiero bromar con esta parte corporativa, pero esta parte la pueden ir regularizando para que cuando lleguen a la integración de su expediente no tengan esta situación tan irregular. Luego, fecha de modificación de la participación y fecha de... Ahí se me pasó, perdón. Terminación de la participación. ¿Cuándo dejan de ser parte de esto? Entonces, habiendo visto las anteriores y todo esto, les voy a hacer ahora sí que un truco de cómo me lo aprendí yo. Hay dos grupos de criterios. Lo que tú quieres lograr obtener del beneficiario controlador de lo que es el sujeto. Entonces hay una meta subjetiva y es identificar, verificar, validar, obtener, conservar, mantener, proporcionar. Y la meta adjetiva, o sea, la calidad en la que lo vamos a hacer. Y es fidedigna, completa, adecuada, precisa y actualizada. Y esto se traduce en esta otra tabla. Esto es lo que ustedes quieren lograr en su expediente por cada uno de estos 22 criterios. Ustedes tienen que ser capaces de demostrar en su expediente de una forma ideal, lejana y absoluta, de esta manera, lograr esta información. Entonces, si tú dices, quiero hablar del nombre, este es el primer criterio. Tiene que llenarme un formulario en el que la persona física haya manifestado bajo protesta de decir verdad, expresado su identidad, confirmando los datos expuestos al inicio, durante el llenado del formulario y el final. Eso me permita que yo identifique quién es y que la información sea fidedigna. ¿Qué significa eso? Que sea cierta. ¿Cómo me constato yo de que lo que me está dando es cierto? Como decían ahorita, pues tal vez el comprobante no es. ¿Yo cómo lo aseguro? Ah, ok, pues primero que nada, me le presento físicamente, le doy un formulario, me lo llena. Y al llenarme ese formulario, me está dando información que yo voy a corroborar y cotejar con la documentación. ¿Qué documentación? En el caso de la identidad, es la identificación oficial. ¿Qué es una identificación oficial? Instituto Nacional Electoral, pasaporte, cédula profesional. La cartilla militar teóricamente es un documento de identificación oficial. Sin embargo, yo no lo aceptaría porque mayoritariamente son de personas a los 18 años, 17. Y si estamos hablando de un cuarentón, no se va a aparecer. Entonces no podemos corroborar la identidad. Que si la identificación está vencida, ¿podemos corroborarlo? No, porque tiene que ser una identificación vigente y actualizada. Ahora, te la presentan y no tiene más, se lo aceptas, acéptalo. Pero al cierre de tu formulario, tú vas a señalar, ¿sabes qué? Se observó esta irregularidad, se le señalan o él se compromete a reponerlo en 60 días. Ah, pues en 60 días le da seguimiento. Ojo, no somos policías, ¿eh? No somos el SAT, no somos el COCO. Somos un oficial de cumplimiento o somos un simple verificador. Mi responsabilidad es que tú me des la información, pero la integralidad de esa información es tuya. Ahora, si tú no me satisfaces a mí, al estándar que yo quiero lograr para poder hablar de que tengo información
fidedigna, completa, adecuada, precisa y actualizada, yo no te doy por concluido tu proceso de identificación y yo lo señalo. Y al señalarlo, yo puedo emitir una recomendación al consejo directivo o a mi jefe directo y decir, ¿sabes qué? El señor presidente del patronato tiene esta obligación, no me ha dado los documentos, no me responde llamadas, no me responde correos electrónicos, me dijo que me iba a traer esto y no lo ha hecho. Te solicito tu intervención para que lo requieras y en su caso lo sanciones. ¿Cuál sería una sanción adecuada del patronato contra un presidente del patronato que no cumple con obligaciones que ponen en riesgo la opinión de cumplimiento y por lo tanto la donatoria autorizada? A mi opinión, suspensión o remoción del cargo. Mi opinión. Suena muy excesivo, tal vez sí, pero estamos hablando que para llegar a esto, al pobre persona que tienen llenando estos datos, lo tuve que haber estado molestando al menos 6 meses, 3 al menos, y está poniendo en riesgo no poder cumplir con una obligación de carácter fiscal. No es así como que, se perdió una factura y es un problema. Espérame, aquí se está cayendo toda tu operación, no nada más una factura. La sanción es perder la donatoria autorizada. ¿Cuánto les va a costar en tiempo volver a solicitarla? Y eso sí se las autorizan. Entonces, esta tabla nos permite representar un objetivo o una matriz en el que podemos ver la información fidedigna, completa, adecuada, precisa y actualizada, en la que queremos identificar, verificar, validar, obtener y conservar. Tenemos identificados en varios niveles las tareas que yo recomiendo pueden usar. Ahora, yo no te puedo decir que hagas todo esto, pero sí te puedo decir, trata de hacer lo más que puedas para documentar en la mejor manera posible la identificación. No, pues que hay que representar la participación social. Ok, ¿dónde están tus actas de asamblea históricas actualizadas hasta la fecha? ¿Dónde está tu capital? ¿Dónde está tu acta constitutiva? ¿Dónde están tus poderes, tus identificaciones, tus comprobantes de domicilio? Entonces, siguiendo con el ejercicio, si vemos aquí, ¿cómo sé yo que el nombre es completo? Deberá contarse con el nombre propio y en caso de segundo nombre completos, así como el apellido patronímico, que está mal, y matronímico, el apellido del padre y el apellido de la madre. Nombre completo. Si hay personas con 3 o 4 nombres y así estén en su identificación, está bien, porque estás constatando, estás haciendo un cotejo, tú estás haciendo un ejercicio en el que quieras ver reflejado los datos que te presenta el beneficiario controlador con los datos que la documentación que tú tienes soporta. Tú quieres ser capaz de presentar un formulario en tu expediente en el que toda la información se concentra y toda la documentación que lo respalda. En el primer caso del nombre, ¿qué pasa si el nombre lo vemos mucho con las Marías, MA o M. punto o María? ¿Cuál es el correcto? El que está en la identificación oficial. No, pues que te presentan para el domicilio otro documento que no lo señala. Caray, pues entonces, ¿cuál de los dos está bien? El oficial. Que el comprobante de domicilio no está su nombre. ¿Te sirve para comprobar el domicilio? Ella te está manifestando que eso es su domicilio y te está presentando un documento que soporta ese domicilio. Lo ideal es que tenga un comprobante de domicilio con su nombre. Sí. Lo ideal es que sea un comprobante de domicilio reciente. Sí. ¿Qué pasa si no te lo dan? Lo observas, lo requieres y emites una recomendación. Se solicita al beneficiario controlador, cambie la titularidad de este servicio o en el caso de que no tenga un comprobante de domicilio, lo presente con un contrato de arrendamiento o un contrato de comodato. Y con ese contrato puede demostrar el domicilio. ¿Qué es mejor que te presente el contrato de arrendamiento
y que la persona que está presentando el contrato de arrendamiento sea el propietario, por cierto, para tú poder decir, me presentó domicilio y me presentó nombre. Ok, ya hablamos de esas dos. Ahora, ¿qué decimos? Identificar. Verificar. Yo identifico, verificar, como me dijo eso y lo comprobé. ¿Cómo lo comprobaste? Porque se lo pregunté, me lo confirmó y así viene en su identificación. Entonces, ya te lo llenó en el formulario, ya te lo expresó verbalmente, ya te lo expresó con una documentación, ya te lo confirmó con un comprobante de domicilio y vas hablando de congruencia documental. Un documento soporta a los demás. Ah, pues además el CURP. Ah, pues el CURP aquí está y es el mismo nombre. Ah, pues además viene el RFC. ¿Es el mismo nombre? Sí, sí es el mismo nombre. No es el mismo nombre, entonces, ¿qué está mal? ¿Qué fue primero, el RFC o la identificación? Pues la identificación. Entonces hay que hacer una actualización en el RFC. Tu chamba como oficial de cumplimiento es revisa qué te están dando al nivel de suficiencia que tú vas a dar por satisfecho. ¿Alguien quiere hablar? Ok, continuamos. Entonces, ya tuvimos un momento de identificación, ya tuvimos un momento de verificación. Vamos a hablar de validación. Ya me dieron el formulario, ya me expresaron verbalmente el nombre, ya me expresaron el nombre con una identificación, ya lo verifiqué. Lo voy a validar. ¿Cómo? Yo no soy el INE, yo no soy un organismo oficial, pero si un documento tiene el dato y otro documento tiene el dato, yo hago esta confrontación de datos y puedo hacer una observación, un contraste y decir, efectivamente, este vale porque este otro lo dice. Y aparte, un acta de nacimiento. Entonces ya tienes un acta de nacimiento, tienes una identificación, tienes una CURP, tienes un comprobante de domicilio. ¿Qué más tienes? Ah, no, pues tienes el RFC. Entonces ya tienes 5 documentos hasta ahorita que deberían tener el mismo nombre, la misma dirección y te permiten hablar de una validación por confirmación. ¿Qué sigue? Obtener. El sujeto te entrega toda esta documentación. ¿Tú te vas a quedar con originales? ¿Te vas a quedar con el línea? No. Simplemente tú vas a hacer un cotejo, vas a dejar copia para expediente y lo que no te sirva, porque ya no lo vas a usar, tú tienes el dato y un medio de comprobación, que es la copia. Entonces te quedas para tu expediente la documentación en copia y le entregas previo cotejo. O sea, la vas sellando. Esa es mi recomendación. Así lo hacemos. Después de obtener, nos vamos a conservar. ¿Qué es conservar? Hablamos de debidamente protegerlo en un espacio seguro, un espacio seco, en un espacio preferentemente cuando es un espacio físico bajo llave y que la llave la tenga una o dos personas y tengan custodia de la llave. ¿Qué significa eso? Que no la dejan colgada, que no la dejan en un cajón, que son responsables del uso de la llave. Entonces estamos hablando ya de conservar. Eso es en lo físico, en lo digital. En lo digital no les voy a hablar de que el SAT tenga un procedimiento, no, no lo tiene. Les voy a hablar de un criterio relativamente internacional. Para hablar de seguridad en datos digitales son 3 niveles. El medio físico, la redundancia y un respaldo independiente en otro sitio, ya sea físicamente o digitalmente en un lugar externo o en la nube. Esos 3 niveles de redundancia y seguridad de gestión de la información te permiten decir, me robaron la compu, no pasa nada, aquí tengo un respaldo. Se me fue la luz y se me quemó la compu y el respaldo, no pasa nada, tengo un respaldo en un sitio externo. Si pasan esas 3 cosas y se acabó el mundo, pues también se acabó el SAT, ¿no? Pero bueno, el chiste es, esos 3 niveles de redundancia te permiten decir hasta un cierto nivel
de cumplimiento que hiciste un esfuerzo razonado, hiciste algo que se espera de ti. Entonces, hablamos de conservación. En la presentación manejábamos conservar, mantener, proporcionar. Después de conservar, mantener es actualizar. Ahorita decíamos, yo me pongo un criterio, yo me pongo la política y yo decido, ¿sabes qué? Yo semestralmente, yo voy a tener un programa de actualización de mi expediente de beneficiario controlador. Y 6 meses pasan y empiezo a mandar correos. Y haces una solicitud o haces una confirmación de que apreciable fulano de tal. Derivado de su identificación de beneficiario controlador, solicitamos a usted nos informe si ha habido alguna actualización en los datos y documentos presentados en su expediente. De ser así, favor de señalar en los siguientes espacios y manejar adjunto a al correo de respuesta la documentación para presentarlo. Está muy difícil. No se puede. Ok. Entonces, por favor, denos fecha para poder programar una visita para asistirlo a la actualización de su expediente. El chiste también es que ustedes faciliten, no nada más los vean como la gente que para todo dice que no. Entonces, mantener, lo identifico yo con esa parte de actualiza. Y el último es proporcionar. A ti llega la autoridad y te solicita, tu obligación es proporcionar. ¿Qué vas a proporcionar? El expediente entero. Ojo aquí, en el expediente solamente tiene que estar lo que indispensablemente tiene que estar. Yo no estoy hablando que en el expediente de beneficiario controlador tenga que haber información financiera. Yo no estoy hablando que en el beneficiario controlador tenga que haber datos de cuentas bancarias. Yo no estoy hablando que en el beneficiario controlador tenga que haber datos de los hijos del beneficiario controlador. No. Sin embargo, si ustedes identifican que el beneficiario controlador está casado, ustedes tienen que señalarlo. Está casado por sociedad conyugal con fulana de tal. La identifican, señalan un comprobante de domicilio, señalan un correo electrónico, señalan un número de contrato y señalan el régimen por el que están casados. Sociedad conyugal o separación de bienes. Y con eso se da por satisfecha la obligación de la información del cónyuge. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok. ¿Cuándo se debe proporcionar esta información al SAT? Cuando el SAT lo requiera. El SAT no, esta no es una obligación de que requiere una presentación a una fecha, no, esto no requiere una presentación anual. Hasta ahorita no hay una presentación. La información debe mantenerse y conservarse en todo momento como parte de la contabilidad y si la autoridad lo requiere, debe estar accesible, disponible, liberada de forma clara, de forma concisa y de forma comprensible para la autoridad. ¿Qué pasa si tenemos una carpeta codificada? ¿Qué pasa si tenemos una carpeta encriptada? Le entregas una carpeta o un archivo o un disco con documentación y datos a la autoridad. Con una carpeta encriptada, ¿estás cumpliendo? No estás cumpliendo. Entonces, ahora sí, el coco de la película. Además de las multas por incumplimiento de obligaciones, se puede hablar de una opinión de incumplimiento, lo que te puede llevar de entrada a la pérdida de la condición de donataria autorizada. ¿Qué más puede generarte que no tengas una opinión de cumplimiento? Puede generarte y obstaculizarte la facturación. Puede generarte y obstaculizarte que alguien no quiera colaborar contigo porque no tienes una opinión de cumplimiento. Puedes perder contratos, puedes perder patrocinios, puedes perder muchas cosas por no tener esta opinión de cumplimiento. Ahora sí, si tú no obtienes, no conservas o presentas la información fidedigna y completa del beneficiario controlador o no la presentas en los medios y formatos o plazos previstos por el Servicio de Administración Tributaria o las normas fiscales, la multa va de 500,000 pesos a 1,000,000
por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral o que revise actividades vulnerables. ¿Qué significa esto? Tú llegas a tener una situación en la que identificas a 3 beneficiarios controladores, puedes deber de 1,5 a 3 millones. Pero si la autoridad determina que tú identificaste mal al beneficiario controlador y no eran 3, eran 6, va de 3 millones a 6 millones. Ojo aquí, hay un tema importante en lo que es los poderes que otorgamos. Es muy común que las organizaciones otorguen poderes y no los revoquen. Entonces, por ahí pueden andar sueltos. Si tú eres una organización con mucha antigüedad, de todos los años que has existido, puedes tener a que anden rondando por ahí 20, 30 poderes. Y si no los has revocado, tienes la obligación. Si en esos poderes hay facultades de dominio o administración, tú puedes hablar, particularmente de dominio, de tener tantos beneficiarios controladores como tengas apoderados. Entonces, la recomendación es chequen qué poderes tienen inscritos o qué apoderados tienen inscritos en el registro público para que vean o vayan viendo la revocación de esos poderes. No mantener actualizada la información del beneficiario controlador puede causar una multa de 500,000 a 2 millones de pesos por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral. Proporcionar información falsa o alterada del beneficiario controlador de 1 a 2 millones de pesos por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral. No mantener actualizada la información. ¿Qué tanto es mantener actualizada? Aquí hay un beneficio que la autoridad maneja, que es un principio que se llama esfuerzo razonado. No se puede esperar de ustedes que si ayer hay un cambio, ustedes ya tengan el cambio hecho hoy. Y esta ambigüedad les corre a su favor. Pero si tú eres una organización con mucha estructura, si tú eres una organización que tiene un oficial de cumplimiento, que tiene un departamento de cumplimiento, o tiene muchas personas que pueden haber hecho esto y no lo hacen en 6 meses, un año, sí te pueden aplicar esto, porque se entiende que tuviste la oportunidad de hacerlo. ¿Cuáles son las recomendaciones ya para ir más o menos empezando a cerrar con la parte de esta presentación? Hay que partir de un análisis de la vida corporativa de la organización. Tenemos que saber qué somos formalmente, qué decimos que somos en nuestras actas, en nuestros estatutos y en nuestros libros sociales. Y si no los tenemos, hay que hacerlos. Hay que ir poniendo en orden todo esto. Hay que actualizar y mantener al corriente los registros, asientos y libros de actas. Hay que asignar personal capacitado, idealmente un oficial de cumplimiento, y asesorarse para la creación de políticas de cumplimiento. ¿Qué es esto? Es cómo lo voy a cumplir, qué tanto le voy a pedir, cómo me voy a dar por satisfecho. Yo les puedo decir esto sí, esto no, pero a fin de cuentas, yo no sé quién es su organización, yo no sé cuál es su capacidad y yo no sé qué es para ustedes un esfuerzo razonado. Yo lo que les puedo decir es que lo que tienen que buscar y la meta que tienen que lograr en la información es que sea fidedigna, completa, adecuada, precisa y mantenerla actualizada. Que tienen que identificar, verificar, validar, obtener, conservar, mantener y proporcionar todos estos datos. Y para hacerlo, les recomiendo que hagan una matriz en la que van diseñando una política y pueden decir, para la identificación, por ejemplo, que sea completa, deberá contarse con el nombre, el primero, segundo, apellido materno, paterno. Para que sea adecuada, el nombre debe ser el de la persona interesada actuando por sí mismo,
En caso de que sea representación de otro, deberá presentar un instrumento que otorgue facultades. Esto, ¿ustedes consideran que es correcto que a la hora de que les llenen un documento de finanzas controlador, lo haga la persona en físico o no necesita ser en persona? Volvemos al punto del esfuerzo razonado. Si ustedes están en la misma ciudad, creo que es de esperarse que se haga en persona. Pero si están en diferentes espacios y si están y lo pueden hacer de forma remota, en forma virtual, como lo estamos haciendo en este curso, háganlo así. Nada más vayan documentando que se hizo tal fecha por este medio, se identificó, se reconoció, y si pueden darle un pantallazo, désenlo. El chiste es que vayan documentando. Ahora, eh, ya cerramos el tema con las multas. Es Hugo, importante. nos preguntan, perdón, nos preguntan aquí que si nos pudieras compartir de nuevo los nombres de los libros. Mencionabas ahorita unos libros hace ratito. Los libros sociales, Sí. actas de asamblea, registros de capital y cambios de socios. Son tres diferentes. Registros de capital y qué más. Cambios de socios. Ok. O sea, con esos tres libritos es una buena base. Obviamente puede haber más en el que sí por sus necesidades y por estatutos. Ustedes tienen otra estructura, puede variar un poquito, pero en general los tres básicos son esos. Ahora, les comentaba, desarrollar un manual de cumplimiento no nada más te permite saber cómo lo vas a trabajar, sino capacitar a al siguiente personal, o si vas ampliando, tener clara la estructura. Incluyes procesos, incluyes cómo vas a obtener la información, cómo la vas a actualizar, cómo la vas a conservar, cómo la vas a mejorar y cómo vas a atender a los requerimientos de la autoridad. ¿Qué significa esto? En tu manual tiene que decir, en una parte específica, cuando llega el requerimiento de la autoridad, tienes que fijarte que efectivamente te requieren a ti. Tienes que fijarte que te están requiriendo. Tienes que fijarte cuándo te están avisando que te están requiriendo. Tienes que fijarte cuándo vence el requerimiento. Tienes que cumplir con un margen antes del vencimiento del requerimiento. Y tienes que cumplir cada uno de los puntos del requerimiento. Debes proveer y contestar con claridad cada uno de los puntos del requerimiento. Y por último, re- da respuesta al requerimiento asesorado. Porque muchas veces la autoridad es un poquito abusona de que somos ignorantes y nos piden y uno contesta de más. Esto pasa mucho cuando gente contable da respuesta a esto, porque ellos hacen una respuesta contablemente y para ellos es, pues aquí está la información financiera, aquí está todo. Pues sí, pero si a ti no te piden documentación financiera, tú no das información financiera. Tú limítate a pedir lo que te están preguntando, porque si das información de más, te comprometes a más. Es importante identificar los límites del esfuerzo razonable. Documenta las acciones y sancionar a quienes obstaculicen el cumplimiento. ¿Qué significa esto? Ahorita les decía yo, les hicimos llegar un ejemplo de formulario. O sea, esa es una buena base para que vayan adaptando su propio expediente, ¿no? O sea, ya saben cómo identificar un beneficiario controlador. Les compartimos junto con esta presentación a través de la gente de Confío un ejemplo de un formulario muy sencillito en el que ya están los datos básicos de los que estábamos hablando. Ahora, ¿ese formulario es adecuado para ustedes? No sé, tienen que adaptarlo a sus necesidades. ¿Cómo lo van a adaptar? Verificando que ustedes estén en capacidad de cumplir con eso o que están en capacidad de cumplir con más, de que sea su esfuerzo razonado. Con ese formulario ustedes pueden identificar los elementos básicos para dar cumplimiento a la identificación del beneficiario controlador con los 22 campos en los criterios de la 281.222 y 281.221. Ese formulario les va a permitir empezar a entender qué es lo que la autoridad quiere. No tienen que dejarlo así, les recomiendo que no lo dejen así, pero lo pueden ir adaptando y construyendo a lo que ustedes necesiten. Les decía ahorita,
me entregan un documento inadecuado, me entregan una CURP, pero no coincide con los datos de la credencial del lector. ¿Qué está mal? ¿Qué pesa más? Pues la del lector. ¿Qué hay que hacer? Ah, no, pues se levanta al final del formulario o se levanta como un documento independiente una minuta o se hace un reporte y en ese reporte se dice, en desarrollo y cumplimiento del programa de beneficiario controlador, al requerir al beneficiario controlador fulano de tal documento, presentó una CURP con datos que se consideran irregulares. Se solicita al beneficiario controlador, atienda esta irregularidad y él manifestó resolverlo en un plazo no mayor a 90 días. Y con esa documentación, tú manifiestas de aquí a los 90 días que hiciste un esfuerzo razonado, que tú hiciste lo que debías hacer. Pasan los 90 días. No, pues te avientas un correíto. Estimado fulano de tal, en seguimiento al reporte de cierre del formulario de nuestro controlador tal fecha, le requiero a usted la documentación derivada de la clave única del registro de población que está en proceso de regularización. En caso de tenerla, a favor de proveerla y en caso de no contar con esta, señalarnos un nuevo plazo para seguimiento. Y ya tienes otro documento que te respalda que estás haciendo un esfuerzo razonado, que estás haciendo tu chamba. Pasaron los 90 días, pasó el segundo periodo, pasó el tercer periodo. ¿Qué haces? Le haces un reporte a tu jefe inmediato o al órgano de gobierno de la organización, al patronato o al presidente o al administrador, a quien estén en una posición de dirección, arriba o más arriba de la persona a la que estás requiriendo, a quien le corresponda coordinarlo o supervisarlo, y le requieres su intervención. Solicito la intervención para resolver este punto, debido a que no ha dado respuesta a mis requerimientos. Y esto pone en riesgo y vulnera la operación de nuestra organización, porque podemos llegar a una situación de observación y que concluya en una opinión de cumplimiento negativa. Te responden, no te responden, haces una segunda. El chiste es que tú puedas ser capaz de documentar que tú hiciste algo. Ese es un esfuerzo razonado. Eso significa que tú vas a ir y vas a buscar al señor a su casa y le vas a poner unas cachetadas porque no te da el documento. No, no se espera que vayas más allá de lo que tu chamba pide y provee. Nada más pide y documenta. Y si alguien no cumple, señálalo y documenta. Es importante mencionar este punto. No, no se queden con la idea de que esta es una obligación que los hace ustedes policías. No, esta es una obligación que los hace ustedes estar fiscalizando al personal de la organización. Tampoco. Esta es una obligación que les hace a ustedes juntar papelitos, juntar datos. Datos que a la autoridad le permite identificar y confirmar que la persona que tiene control efectivo, que tiene titularidad o que tiene control sobre la organización es la persona correcta y lo ejecutan de persona correcta. Que estamos presumiendo que hay una manipulación o que hay una desvío de fondos, no, al contrario, es documentar que estamos haciendo las cosas bien y es cuidar que estamos haciendo las cosas bien. Muchas veces por esta parte de las complicaciones de atender tanta obligación administrativa se hace difícil. Pero esto, que está relativamente nuevo y que nos permite entender que hay que darle prioridad a qué tan formales o qué tan al corriente estamos con nuestras obligaciones, es una buena área de oportunidad, aunque ya se convirtió en chiste esto de las áreas de oportunidad, una buena área de oportunidad para reforzar la organización, para reforzar los procesos, para reforzar los procedimientos, los manuales y decir, no nomás está en papel, esta obligación no se queda en una carpetita, en un archivero como este, ¿sí? Sino que tratamos de que efectivamente sean datos
vivos, sea información útil y sea información conectada y que conecte nuestra operación, corporativamente hablando, con nuestra operación materialmente trabajando. Y si cumplimos con todo esto, se abren más puertas a fondeo de alta fiscalización, a fondeo de organizaciones internacionales, a fondeo de programas federales. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo lo que otros no pueden. Entonces, ese nivel de estructura, ese nivel de profesionalización nos da esta libertad a poder demostrar que no nada más hacemos cosas buenas, hacemos las cosas bien, sino de que sabemos documentar lo que hacemos. Y eso es importante porque nos permite medir mejor lo que hacemos y nos permite informar con más transparencia lo que hacemos. Yo sé que Confío tiene prioridades en este tema de la transparencia, pero es importante también que aprendamos a que la transparencia y los informes y un debido rigor documental y un debido cuidado en nuestra estructura, en nuestras facultades, en nuestra gobernanza organizacional, nos permite cuidar límites y cuidar las responsabilidades de que si alguien se equivoca, ok, ¿cómo lo corregimos mejor? No nada más echar la culpa, sino cómo lo corregimos. Entonces, en este tema de beneficiario controlador, yo sé que no es algo que hagan todo el mundo y yo sé que es algo que mucha gente está dejando un poquito arrumbado hasta que no llegue el SAT y los regañe, pero es importante aprovecharlo de que ahorita te están dejando que te regularices, ahorita te están dejando que te organices, ahorita te están dejando que tú digas cómo vas a cumplir, que tú solito pongas tu política, que tú solito pongas el alcance del rigor de tu programa. Entonces tú ahorita puedes decir, no, pues me trajo la INE, me la trajo en copia, pero pues es Juanito, lleva 10 años trabajando aquí. Necesito confirmar su identificación en físico. No, pero necesito que la identificación esté vigente, eso sí. Entonces, tal vez no tengas que ser tan estricto, pero sí tienes que tener cuidado en cómo estás documentando que estás cumpliendo con información que la autoridad exige. ¿Exige por qué? Para cuidar el debido proceso, para cuidar no caer en operaciones simuladas, para cuidar no caer en manipulación de fondos, para no caer en esas historias de terror de que el contador se voló todo o el abogado se voló todo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener más cuidado en a quién estamos confiando el trabajo de todos. Y para eso estas figuras y estas funciones nos pueden auxiliar a tener un mejor control. Por mi parte, en la presentación concluimos. No sé si quieran proceder a alguna pregunta o alguna duda. Sí, muchas gracias, Hugo. La verdad es que qué bárbaro, muy claro todo, muy entendible todo lo que nos estuviste explicando, sobre todo de mucha utilidad para todas las organizaciones. Tienen aquí una consulta para ti. Nada más antes de iniciar ya con las preguntas y respuestas, voy a iniciar la votación de salida para que no se nos vaya a pasar esto, ¿sí? Por favor, para que nos puedan ayudar a ir contestando esta encuestita, ahí les va a aparecer en sus pantallas. Y la consulta dice, si aún no somos donatarias autorizadas, estamos en proceso de, ¿consideras oportuno ya identificar y agregar a los estatutos los beneficiarios controladores o esperamos a tener la donataria autorizada? Los estatutos, los beneficiarios controlados no van en los estatutos. Los estatutos te van a decir a quién le otorgas facultades. Entonces, sí es importante que tengas claro en tu proceso de constitución cómo vas a dar control y cómo vas a dar titularidad de derechos. O sea, si la decisión sobre activos va a ser específicamente sobre el consejo de administración o el patronato o la forma de gobierno que vayas a tener, tienes que limitar a quién tiene facultades para quién tiene la firma. O sea, todo el consejo o el secretario, todo el consejo o el presidente, todo el consejo o el presidente y el secretario en ausencia del presidente. Entonces así te vas dando vas llevando registro, vas teniendo cuidado de cómo manifestar
quién es al que tú le vas a depositar el control. O sea, el beneficiario controlador, ¿quién va a ser? El presidente, si es que tiene la capacidad y facultades de dominio, el consejo, todos ellos si van a participar en las decisiones, o un representante legal con facultades de dominio, si así la otorgas. Si no es una persona independiente, el presidente del consejo puede ser en quien se depositan las facultades. Generalmente en tu constitutiva y en los estatutos así lo puedes revisar. Si todavía no estás o estás en proceso de hacerte donataria, sí es importante que tengas cuidado quién te revisa tus estatutos. ¿Por qué? Porque hay ciertas disposiciones y hay ciertas restricciones en tu objeto social para que la donataria autorizada sea dictaminada con que su objeto social cumple con los criterios de actividades que, que el SAT reconoce como válidos para obtener una donataria autorizada. Entonces, a quien te haya diseñado tu objeto social o quien te va a diseñar tu objeto social, hay que tener mucho cuidado a qué actividad que la autoridad reconoce como donataria autorizada vas a poner en tu objeto social. Y la recomendación es que lo pongas literalmente. O sea, ¿qué parte de tu objeto social es la actividad que la autoridad vas a pedirle la donataria autorizada? Y si no empatarlo, transcribirlo. O sea, esto es, ahorita lo estamos viendo mucho, inclusive hemos visto recientemente, hemos apoyado algunas sesiones civiles con esto y ponemos bastantes de las actividades antes del objeto social. Porque el objeto social en las sesiones civiles muchas veces pues es algo muy romántico y es algo muy humanitario y es algo muy bonito, pero no es lo que el SAT espera para decirte lo que debe ser a la hora de una donataria autorizada. Entonces, sí es importante que vayas revisando tus estatutos, no para que lo pongas ahí, sino que al revés, vayas cuidando a quién le vas a dar esas facultades para que posteriormente tengas toda la identificación de del beneficiario controlador. El notario te va a pedir un documento de identificación de beneficiario controlador. Entonces te recomiendo que a la hora de que lo platiques con el notario o antes de que lo platiques con el notario, revises el formulario de identificación de beneficiario controlador del notario, porque es muy sencillo, no es una hojita dos nada más. Entonces, ahí tú vas a poder ver qué datos te están pidiendo de la persona que tú vas a señalar como beneficiario controlador en la Constitución. ¿Me expliqué? ¿Alguna duda adicional? Por lo pronto no. Si alguien tiene alguna otra duda, puede levantar la mano o puede escribirla en el chat para poderla leer aquí. Y los participantes agradeciéndote mucho. De la Eh, Asociación Mexicana nos están levantando la mano. Adelante, puede usar la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Hugo, muchísimas gracias por la presentación. Ha sido muy clara. Solo sigo teniendo una duda que originalmente escribí. ujú, Ya entendí como el concepto del beneficiario controlador que estamos tratando hoy, pero para efectos de antilavado, en las presentaciones de declaraciones también nos piden un beneficiario controlador. ujú. ¿Es lo mismo? No, ahí te va. El beneficiario controlador para cuestiones de lavado es otra cosa. Si tú ya estás, si ya estás registrada en el portal antilavado, tú Sí. representas a un beneficiario controlador como el sujeto de control efectivo. Y generalmente lo puedes presentar cuando tienes operaciones que rebasan el umbral. ¿Sí es correcto? Sí, sí, Ok. presentamos cuando rebasamos, sí, Lo que el pasa es umbral. que ahí tú estás hablando del beneficiario controlador de esa operación. O sea, Ah, si tú presentas un aviso de actividades vulnerables en el portal antilavado y estás hablando de un beneficiario controlador, estás hablando que hay un beneficiario controlador de esa operación. No es el beneficiario controlador de la organización. Son cosas ahí sí. diferentes. Ujú. Como en este caso sería del donante, ¿no? Efectivamente, el donante
puede tener un beneficiario controlador. O la donación o la operación de la por cual tú recibes los ingresos puede tener un beneficiario controlador. O sea, ¿qué significa esto? Supongamos que tú tienes un ingreso por donación que rebasa el umbral. ¿Ok? Vamos a hablar de, ¿qué te gusta? 3 millones de pesos. Sí, Recibes el donativo, pero a ti te dice la persona que te hace el donativo, ¿sabes qué? Va a venir de una segunda cuenta o va a venir en 3 cuentas diferentes. O te va a venir te voy a hacer un donativo por, no sé, 7 millones, pero nada más me vas a facturar 3 y la diferencia me la vas a dar en especie. Ese es el motivo cuando tú hablas del portal antilavado, de que tú metas un reporte, metas un aviso, metas una manifestación, un aviso con reporte en el que manifiestas una actividad irregular. Con alerta, perdón, es el nombre correcto. Presentas un aviso con alerta y en esa alerta señalas un beneficiario. ¿Me expliqué? sí, o sea, sí, pero más o menos Ok, no. déjame voy otra vez. El beneficiario controlador para las obligaciones de tu contabilidad es la persona que por titularidad, ¿qué significa eso? Que en papel así dice, él Ujú. controla, o que por control, porque él manda, tiene las decisiones o el aprovechamiento de las operaciones. Sí, ¿Estamos? sí, Ser un beneficiario controlador para este sentido no es ilegal. Simplemente tú estás manifestando. Él es el titular de las decisiones. Si tú sí, manifiestas después, aparte que es el titular de las decisiones, se aprovecha de los ingresos, se aprovecha de los activos, ahí sí estamos hablando de algo irregular. sí, correcto. En el tema de antilavado, si tú tienes una operación por donativo, que ya estás en la situación de que estás dada de alta en el portal y tienes una operación que rebasa el umbral Ujú. y tú presentas el aviso con alerta, el beneficiario controlador es por esa operación, no es de tu organización. Sí, ok. ¿Estamos? Sí, Son, son, muchísimas gracias. se llaman igual, pero son diferentes cosas en diferentes Sí, aplicaciones. sí, por Esto, eso confunde un poco. no, totalmente. Lo que pasa es que esto tiene un origen histórico porque antes se llamaba end beneficiary, o sea, el beneficiario final. Entonces, se refiere al beneficiario de la operación. Ok. En el caso que tú me dices de los donativos con aviso, con alerta, es eso que tú estás diciendo. En el Ah, o caso, sea, solo dime, se pone el beneficiario controlador en los avisos cuando se presentan con alerta. depende cómo te lo está pidiendo el aviso. Tenemos que revisar de qué aviso me estás hablando. Si quieres, después lo podemos confirmar con mucho gusto. La verdad es que Ok, nosotros también trabajamos el tema de actividades vulnerables, perfecto. pero en general estamos hablando de que por el aviso se presenta una alerta con datos específicos. Sí, Entonces, en este caso es tu expediente de beneficiario controlador es la gente que tiene titularidad o tiene control sobre la organización. En lo otro que me estás diciendo tú, en lavado de dinero es el que se beneficia o controla esa operación. ok. ¿Estamos bien? Sí, perfecto, Órale, gracias. a la orden. ¿Alguien más? Sí, ya nada más tenemos una última participación de Erika Mendoza. Adelante. Buenos días. Yo hice la pregunta de que si era obligatorio tener un beneficiario controlador, porque antes era como que nosotros que recibimos un donativo, tenemos que preguntarle a nuestro donante si tiene un beneficiario controlador o no. Entonces nos lo tenía que hacer saber por correo, ¿no? Sí tengo y darnos sus datos o no tengo y entonces no nos te entregaba nada. Por eso era mi duda. Entonces, si ahora sí ya todos deberían tener. Es la misma situación de la pregunta de la compañera de Asociación Mexicana. Eso que me dices tú de los donativos es específicamente para actividades vulnerables. Ajá. Esto que estamos hablando es tú como organización tienes que identificar quiénes son tus beneficiarios controlador
y tienes que integrar un expediente con Sí. información, documentación y datos que te permiten identificar a esa persona. El beneficiario controlador es tuyo, de tu organización, Sí, sí. de tu persona moral, de tu asociación civil. Tiene que haber una persona que tú identificas y señalas de que él es el que toma las decisiones, él es el que controla las cosas y él lo hace de esta forma. ¿Cómo? Conforme a estatutos, conforme a normatividad, lo hace de forma adecuada. Si no lo hace de forma adecuada y tú tienes una operación en la que tienes en papel, dices que haces una cosa, pero no has actualizado tus estatutos, no has actualizado tus actos de asamblea, no has actualizado quién participa activamente en tu vida organizacional, no va a ser el mismo, porque tú me vas a decir, pues es Cuquita y Cuquita actúa porque le otorgaron un poder en el 93 y no se lo han revocado. Entonces Cuquita sigue firmando, pero el consejo consultivo o el patronato, pues ya se murieron todas. Entonces, Cuquita es un beneficiario controlador irregular. Entonces, lo que tienes que hacer es regularizar la situación organizacional para que Cuquita no esté haciendo cosas buenas que parezcan malas. Porque Cuquita puede ser muy buena gente, pero tiene control sobre activos que están dedicados a la persecución de un objeto social, posiblemente que reciba donativos o reciba capital adicional, y ella no tiene supervisión. Y Cuquita puede ser muy buena gente, pero a fin de cuentas tiene control de algo que no debería tenerlo. Sí. Obtiene control de algo que la expone a ella a una responsabilidad civil, o una responsabilidad penal, o una responsabilidad fiscal, porque Cuquita puede estar recibiendo donativos en su propia cuenta personal y luego los pasa directamente y los saca como si nada. Y para ella pueden ser ingresos acumulables y estar evadiendo impuestos. Todo esto por esta inadecuada formalización de tu organización. Sí. Ok. ¿Estamos bien hasta ahorita? Sí, estamos bien. Ok, muy bien. ¿Alguien Muchas más? gracias. ¿A la orden? Muy bien, pues muchísimas gracias. Ya estamos entrando a la fase final, ya la despedida. Ya quisiéramos ahora sí que compartir contigo, Hugo, el reconocimiento por habernos apoyado el día de hoy. Te agradecemos infinitamente pues este espacio y compartir tus conocimientos con todos nosotros. Ha sido de gran ayuda para todas las organizaciones. Si alguien más tuviera alguna duda que ya por cuestiones de tiempo no alcanzamos a ver, nos la pueden dejar en el chat y yo con mucho gusto se lo hago llegar aquí al licenciado Hugo Gaitán para que nos las pueda resolver y comunicarnos con ustedes vía correo electrónico. También queremos invitarlos a nuestro siguiente taller de acreditación en transparencia y buenas prácticas para organizaciones civiles, el cual se llevará a cabo el jueves 21 de septiembre a través de la línea de Zoom, y en nuestra página, en la sección de talleres, pueden entrar a inscribirse en este taller. Les agradecemos infinitamente que nos hayan acompañado el día de hoy. Para cualquier duda o comentario se pueden comunicar con nosotros. Ya contamos con línea de WhatsApp, también en nuestra página aparece, pero si no lo tienen, el teléfono es 656-744-7569. Así nos pueden contactar también a través de la línea de WhatsApp. Gracias a todos. Hugo, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y a todos ustedes que tengan un excelente día. Muchas gracias. A la orden, hasta luego. Hasta luego.